Buenos días, de nuevo aquí un año más, una convocatoria que Buró Veritas, a través de su centro de formación y en el marco de la Noche de los Libros, nos acoge. Quiero daros la bienvenida tanto a los que estáis aquí en la sala como a los que estáis más allá de este plató. Quiero dar la bienvenida a los participantes, a los dos ilustres miembros de la mesa que me acompañan. Es un lujo tenerlos aquí, ahora os los presentaré. Y solamente quiero contextualizar el evento. Sabéis que, tal como la Comunidad de Madrid nos indica y tal como la Comunidad de Madrid publica en su web, la Noche de los Libros, hay una serie de actos, de programas por toda la comunidad realmente interesantes que tienen un objetivo, el que la literatura nos atrape, el que tengamos la posibilidad de que todos aquellos que echamos unas horas o unos minutos por las noches para leer, convirtamos hoy en esta noche, que como sabéis, aunque sea 21, pues está cerca del 23, famosa fecha efeméride, si os acordáis, hace, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, que celebramos ¿cuántos años? El 500 aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Y lo que quiero y queremos es compartir con vosotros dos eventos. Uno, la publicación y la presentación de una edición especial de un nuevo libro de Julio Verne. Sabéis que Julio Verne es un autor muy cercano a Buró Veritas. Y lo segundo, compartir con vosotros el tema de esta mesa redonda. El tema de esta mesa redonda alrededor de la innovación como motor de cambio. No sé si luego tendremos más posibilidad de precisar si a veces las palabras definen exactamente los contenidos, pero en este caso pretendemos hablar de la innovación. ¿Y por qué? Fijaros, porque La Isla Misteriosa, este libro que hoy presentamos, tiene como uno de sus protagonistas un ingeniero estadounidense, Cyrus Smith, que realmente es un prócer, un estudioso, está dotado, o al menos Julio Verne le dota de una capacidad de conocimiento tal que le permite, ese conocimiento aplicado, sobrevivir en una isla, en la Isla Misteriosa, donde pasan una serie de peripecias. Y encontramos un vínculo entre esta capacidad de aplicar el conocimiento a una cuestión práctica y desarrollarlo con un objetivo claro y la innovación. Y por eso se nos ocurrió que podíamos vincular Julio Verne y Buró Veritas a la innovación. Si os acordáis, el año pasado que presentábamos 20.000 leguas de viaje submarino, que forman una trilogía junto con Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne, teníamos como moto como leitmotiv de la mesa la pasión por el mar. No vamos a abandonar esa pasión por el mar. Y además, entre los ilustres invitados también tenemos alguno apasionado por el mar, aunque no le vamos a dejar hablar de eso porque seguramente estaría horas contándonos y transmitiendo. Y la pasión también, yo creo que por la educación, que es otro de nuestros invitados, Jorge, a mi izquierda. Paso sin más a presentaros. Manuel Ausaverri es director de las unidades corporativas de innovación, estrategia y alianza de Indra. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y es MBA por el IES y también por MIT, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es responsable de diseñar y de poner en circulación, o poner un nuevo modelo de innovación muy interesante, porque realmente creo que nos puede dar una idea, y más a los que estamos muy cercanos a las estructuras de gestión, a los sistemas de gestión, nos puede dar una idea de quiénes son los actores, los grupos de interés y cómo se canalizan dentro de ese modelo. Manuel ha dedicado buena parte de su vida profesional al desarrollo de proyectos en el área de transporte y la infraestructura de la aviación, y también ha sido uno de los responsables de estructurar y ordenar la oferta de Indra en las ciudades inteligentes, o las Smart Cities. Como veis, he estado en autoridad: Smart Cities, aviación, infraestructuras, innovación, su ingeniería de caminos, su conocimiento del MIT o del mundo americano, al menos del mundo de la educación de posgrado. Es una autoridad para podernos trasladar conceptos o ideas que no pretendemos que sean sofisticadas ni elevadas, pero que sí que nos posicionen en este apasionante mundo de la innovación. A mi izquierda, a vuestra derecha, Jorge Barrero es director general de la Fundación Cotec para la Innovación. Si cliqueáis Cotec os vais a quedar asombrados de lo que es la fundación, porque aunque luego nos lo comentará, con más de 20 y tantos años ya en nuestra
en nuestra vida, en nuestra sociedad, está impulsada por el rey en su momento, ¿no? y por la entonces ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, ¿no? Y algunos personajes ilustres, es decir, que en su nacimiento intervinieron una fuerte voluntad de que España se posicionara o al menos canalizara la capacidad de innovación. Jorge es licenciado en Bioquímica por la Universidad de Salamanca. Es una persona muy próxima a la universidad, ¿no? Y por lo tanto con una formación académica y un conocimiento de lo que son las estructuras universitarias muy potente. Ha sido consultor del sector biotecnológico, ha sido adjunto a presidencia y secretario general de ASEBIO, que es la Asociación Española de Empresas de Biotecnología, y director general del gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, 2008-2011. Entonces, como veis, tanto Jorge como Manuel pues tienen una no sobrada autoridad, sino además capacidad y sobre todo yo creo que es lo más interesante, una pasión por realmente comunicar y transmitir qué tenemos detrás de la innovación. Si el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer con más profundidad a la persona de Julio Verne, este año, digamos, desde un punto de vista literario, desde un punto de vista humano, nos acompañaba una profesora de la Universidad de Zaragoza, de Huesca, que es especialista en Julio Verne, la comisaria de la famosa, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver una exposición que organizó Telefónica de los límites de la imaginación, Julio Verne en los límites de la imaginación, interesantísimo. Tuvimos la oportunidad de hacer este año queremos que el hilo conductor pueda ser Julio Verne, el ingeniero Cyrus Smith, como os decía, de la Isla Misteriosa, Bureau Veritas y sobre todo el centro de formación como elemento de repositorio del conocimiento, las empresas, en este caso también representadas como por Indra, digamos los facilitadores, no sé si es una palabra, o sponsor o animadores del mundo de la... Es decir, que como veis sobre la mesa, y una de nuestras responsabilidades como Bureau Veritas siempre ha sido fomentar el diálogo y el entendimiento entre todos los grupos de interés. Como me imagino que el tema de la innovación es algo bastante más complejo, creo que es, desde mi punto de vista, interesante fijar conceptos y ver quiénes son los grupos de interés, las partes interesadas y qué papel juegan en este partido desde el punto de vista. Tenemos a Julio Verne, tenemos a Bureau Veritas, tenemos a Indra, tenemos a la Fundación. Quizá la administración hubiera sido interesante, pero un problema de agenda de última hora nos impidió que estuviera aquí la administración. Entonces, sin más, quería lanzar la primera pregunta a mis compañeros de mesa, y es sobre realmente cómo en este concepto de innovación las partes interesadas o qué papel juegan, y en concreto qué papel juega Indra o la empresa en lo que es estos grupos de interés. Y después, si te parece, Jorge, comentamos qué papel juega la Fundación y nos introduces la Fundación. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras, ¿qué papel juega Indra o las empresas en estos grupos de interés? Si realmente estos grupos de interés o estas partes interesadas se distribuyen o se configuran de la misma forma o de forma similar que en otros conceptos de la gestión de riesgos, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es un placer. No, al contrario, estoy muy agradecido a Bureau Veritas por haberme invitado a esta charla, que creo que no va a ser debate porque muy probablemente vamos a estar muy de acuerdo en casi todo. Es un placer también estar con Jorge, persona a la que aprecio y respeto por sus esfuerzos para trabajar un poco en la misma dirección que estamos haciendo muchos otros, sobre sensibilizar acerca de lo importante que es la innovación por supuesto, para nuestras empresas, pero yo creo que para nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Déjame hacer una breve reseña antes sobre el tema Julio Verne, porque realmente a mí me habéis enganchado por el tema Julio Verne bastante. Me habéis tocado una tecla emocional porque pertenezco, lo comentábamos justo en los minutos antes de la conversación, mientras tomábamos un café. Pertenecemos a una generación que Julio Verne ha sido muy importante para nuestra vocación, ¿no? Nos ha hecho soñar, nos ha hecho imaginar, nos ha hecho
ponerle un valor, luego hablaré un poquito de eso, ¿no? Un valor positivo a lo que es la ciencia y la tecnología. Yo, en fin, he pasado muy buenos ratos en mi infancia soñando sobre las historias de Julio Verne, con lo cual el conocer la vinculación que esta casa tiene con Julio Verne, pues primero no la conocía y creo que es un gran valor y desde luego me parece una fenomenal razón para estar aquí sentados con vosotros hablando un rato de estas cosas que nos importan tanto como es la innovación. Entrando un poco a la pregunta directamente, y intentaré hacer una respuesta corta para que nos dé tiempo a debatir, entre comillas. A ver, partimos de la base, yo en este caso represento a una empresa tecnológica y como empresa tecnológica, para nosotros la capacidad de innovar y la capacidad de generar nuevos procesos, nuevos productos y nuevos servicios en el ámbito tecnológico, pues es que no se puede subrayar más, quiero decir, se subraya por sí misma. Nosotros competimos, es una compañía, como cualquier compañía tecnológica, competimos en un mercado global, absolutamente global. La revolución digital ha difuminado prácticamente totalmente las fronteras generacionales, nacionales, sectoriales. Hoy en día, digamos, hay muy pocas barreras de entrada para poder generar un negocio nuevo basado en tecnología digital por parte de un nuevo entrante, exageradamente, por un grupo de 3 o 4 estudiantes de una universidad que pueden ser capaces de hacer escalar ese producto sin necesidad de inversiones físicas, sin necesidad de financiación bancaria, prácticamente, y generar un efecto súper disruptivo en casi cualquier sector de la economía. El tren de la transformación digital ya ha arrollado unos cuantos sectores y tampoco hace falta pensar en la historia más reciente. O sea, luego, como creo que hablaremos también del empleo, a mí me gusta mucho la historia, me gusta poner mucho las cosas en perspectiva histórica, pues todos recordaremos como, por ejemplo, en los años 60, un edificio de oficinas como este, pues probablemente tendría pues algunos cientos más de empleados en tareas administrativas, secretarias, gente llevando papeles de un sitio a otro, sellando, fotocopiando, encuadernando. 20 años después de la aparición de los ordenadores y en general las tecnologías de la información, pues se genera el mismo trabajo con muchísima menos necesidad de personas, se ha elevado muchísimo la productividad. Eso ha llevado a algunos efectos que en algunos casos pueden ser preocupantes, en otros casos pueden ser estimulantes, depende de cómo lo queramos leer, debatiremos sobre eso, pero no estamos hablando de algo que sea nuevo, ¿no? En los años 30, España, por decir algo, yo vengo de una zona rural, fundamentalmente, pues me imagino que el 90 y mucho % de la población se dedicaba al campo y a las tareas agrícolas. Apareció el tractor, se mecanizó el campo y se liberaron millones de personas que, digamos, buscaron su futuro en las industrias, en las grandes ciudades. No estoy haciendo una lectura tecno-optimista del pasado, ni siquiera tecno-pesimista. Yo creo que tenemos que ser tecno-realistas, ¿no? Es decir, probablemente estamos viendo una nueva ola de aceleración tecnológica en la que la innovación puede ser la palanca que nos pueda posicionar tanto a las empresas, hablando en nombre de mi empresa, o tanto a las sociedades, por decirlo de alguna manera, en el lado bueno de la historia. Porque, por desgracia, y eso sí creo que es un hecho, las épocas de aceleración tecnológica, de revolución y disrupción, generan unas asimetrías, generan unos desequilibrios en estas épocas de transición. Yo tengo la sensación de estar viviendo una época de transición, en la que lo viejo no ha acabado de morir, pero lo nuevo tampoco ha acabado de llegar, ¿no? Y hasta que la situación se estabilice, pues yo creo que tenemos mucho margen para intentar, me repito, estar del lado bueno de la historia. Por eso hablar de la innovación es tan importante, por eso la tarea de la Fundación COTEC es tan importante y creo que debemos todos apoyarla. Por eso, humildemente, lo que nosotros, desde lo que creemos que es la principal empresa tecnológica española, queremos hacer es impulsar la creatividad, la innovación, el desarrollo de nuevos productos y servicios tecnológicos que nos permitan estar a la cabeza. No pensando en cuando llegue la revolución digital, sino preparados porque la revolución digital ya está aquí. Es curioso, Manuel, porque claro, dices,
razonablemente sencillo identificar una empresa muy tecnológica, de un alto valor y una presencia internacional importante, además en unos sectores absolutamente claves, tanto en defensa como en comunicaciones, como en administración pública, etcétera. Es más fácil identificar que, claro, que su vida depende de la innovación. Pero, ¿y esas otras empresas que a lo mejor no ven tan claro eso? Deduzco de tus palabras que están absolutamente tocadas para que sigan un camino de innovación con independencia de que sean tecnología o no. Eso lo definirá muy bien Jorge. Bueno, antes de nada, por supuesto, daros las gracias a Bureau Veritas por invitarnos a participar en esta reflexión y por obligarnos de alguna manera a refrescar esas lecturas adolescentes que la verdad es que ahora te das cuenta de que quizá hace demasiado tiempo que no lees Julio Verne, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos revisitar de vez en cuando, ¿no? Porque la manera en la que tú te acercas a un libro cuando tienes 15 años o cuando llevas cumpliendo décadas, pues es diferente y quizá merece la pena volver a recordar alguno de esos títulos o sumergirnos en otros títulos de Julio Verne que no son tan conocidos y que cuando empiezas a rascar un poco descubres que hay mucho más, ¿no? que anticipación tecnológica, ¿no? Hay planteamientos de calado social profundo, ¿no? Yo estaba repasando hace poco un libro que no me he leído, pero del que sí había oído hablar, que es París en el siglo XX, que es una distopía, ¿no? Un libro en el que se habla de un futuro, el siglo XX, pues sí, tecnificado, pero no necesariamente amable, ¿no? Un futuro pues, en el que, por ejemplo, se habían abandonado las artes y se habían abandonado también las dimensiones más, digamos, las dimensiones más humanas del pensamiento, la filosofía y demás. Bueno, al final del siglo XX, pues al fin y al cabo no fue tan malo, ¿no? Es cierto que hubo guerras y que hubo problemas, pero nadie diría que nuestro mundo está ahora, en términos, por ejemplo, de riqueza cultural, peor de lo que estaba hace 100 años, ¿no? De hecho, muchas de las vanguardias artísticas surgieron precisamente entonces, ¿no? Es un placer estar aquí con vosotros y es un placer estar aquí también con Manuel, persona con la que colaboro estrechamente. El trabajo que hace Cotec sería imposible sin sus patronos. Indra es un patrono importantísimo en nuestra fundación y particularmente Manuel es una persona que dentro de su organización está siendo un líder para ese cambio basado en el conocimiento que es la innovación, ¿no? Que precisamente así es como definimos la innovación en Cotec. Todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Todo cambio, no solo cambio tecnológico, todo conocimiento, no solo conocimiento científico, la intuición, la experiencia son formas de aproximación al conocimiento que también son válidas para innovar. Y todo valor, no solo valor económico, ¿no? Con esta visión ampliada de la innovación, mucho más allá de tecnología, mucho más allá de empresa, pues Cotec se ha abierto recientemente a mundos en los que pues hasta hace poco no había pensado, ¿no? Como la innovación dentro de las administraciones, que es tan importante, que de hecho a día de hoy en un país como España es un verdadero cuello de botella para avanzar, o la innovación social, ¿no? Y bueno, y también con esta reflexión pues lanzamos un mensaje que es muy universal, ¿no? La innovación es cosa de todos, no hablamos solo de investigación, no hablamos solo de esos genios, ¿no? Como el ingeniero que resolvía los problemas en la isla misteriosa. O sea, en realidad todos podemos resolver los problemas de una manera creativa. Todos podemos entrenarnos para resolverlos mejor, o sea que a innovar también se aprende. Y luego, evidentemente, tenemos esos cracks, ¿no? Esos Cyrus, esos ingenieros y esas personas extremadamente innovadoras, pues que necesitan un recorrido distinto, ¿no? En esas tres cosas, en realidad la innovación se parece bastante al deporte, ¿no? O sea, todos podemos darle una patada a un balón, todos podemos mejorar, correr más si nos ponen un billete de 100 euros en la meta, y luego evidentemente pues hay gente pues que tiene unas capacidades disruptivas que dan la medida, ¿no? de un deporte.
¿Por qué hago esta analogía? Porque en realidad lo que pretende hacer la Fundación Cotec en España es lograr con la innovación lo que ya hemos logrado con el deporte. Pasar de ser un país de gestas heroicas, de héroes que duraban décadas, a un país que ha sistematizado el deporte dentro de su cultura, de su economía, que tiene un deporte de base que funciona, que es reconocido internacionalmente por el deporte. Bueno, pues de la misma manera que los españoles no estamos genéticamente mejor dotados para el deporte que los franceses, por ejemplo, aunque mucha gente podría pensar lo contrario, viendo los resultados de unos y otros en los últimos años, pues en realidad tampoco estamos peor dotados para la innovación que los israelíes. O sea, no hay nada en nuestros genes que nos impida ser Israel en términos de innovación. Y bueno, pues el trabajo que hacemos en Cotec básicamente se trata de analizar esas barreras que nos están impidiendo ser Israel. Son barreras culturales, regulatorias, y con apoyo de nuestros patronos, pues o bien saltarlas o bien directamente, que es mucho mejor, tratar de demolerlas, ¿no? Muy interesante, la verdad es que la comparación innovación versus deporte y lo que es la evolución de este país, o hacia dónde nos deberíamos de dirigir. Creo que el símil con el deporte se entiende a la primera. Yo te agradezco muchísimo ese símil porque realmente podemos todos entenderlo muy, muy clara. Y dices quizá que el benchmark, porque lo que te he oído es Israel, como podría ser, sí, podríamos hablar de Estados Unidos, o igual que hablamos de Finlandia en educación, pensando también a veces, tenemos nosotros comunidades autónomas que no están tan lejos de Finlandia, cuando o sea, que a veces los benchmarks quizá nos obsesionan mucho, y a lo mejor también hay que mirar no solamente a los mejores, sino a los iguales, o incluso a los que vienen por detrás más rápido que nosotros. Yo creo que hay otro tipo de análisis. Cierto. Que a veces interesan. Muy interesante, muchas gracias. Vamos a retomar el hilo de Julio Verne recordando algunas de sus aportaciones, porque fijaros que una de las cuestiones que quería centrar es que podamos realmente entender qué es innovación. Porque, a ver, si innovación entendemos que es el invento del genio o es el trabajo de un gran equipo. Probablemente ni lo uno ni lo otro. Pero para eso os recuerdo algunas de las aportaciones de Julio Verne. El Nautilus, por aquello de que estamos en este mundo, bueno, es de 1869. Ojo, en aquella época ya había esbozos de submarinos. Quiero deciros con esto que no es que Julio Verne invente o de alguna manera deforma algo. Existían submarinos. Lo que hace es que le dota de unas características, un buque de propulsión eléctrica con unas características y unas capacidades que ni siquiera tienen ahora o se acercan a algunos de los mejores submarinos nucleares que puedan existir. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algo que me ha llamado a mí la atención y lo decía además la catedrática que estuvo aquí con nosotros, Pilar Tresaco, de la Universidad de Zaragoza, con sede en Huesca, como ella decía, porque era muy importante, si tenéis interés en clicar la grabación de la sesión que tuvimos el año pasado por este motivo. Bueno, como decía ella, en realidad él era un hombre tan observador, Julio Verne, tan observador y tan estudioso, siempre con su libretita anotando, mirando, etcétera, etcétera, que realmente lo que hacía era desarrollar ideas que otros o que él visualizaba. Y el tema del submarino es una de las escenas. El tema de la fotografía, por ejemplo, la otra persona que nos acompañó, María Santoyo, la comisaria de la exposición que organizó el Ministerio, es licenciada en filosofía, en historia y experta en temas de fotografía. En 1899 se hace la primera foto, pero el capitán Nemo, en el libro, ya salía al fondo marino a hacer fotos, es decir, que el concepto ya... Internet. Hay una novela que no se publica hasta hace muy poco, hasta prácticamente del siglo pasado, quiero decir, en 1940 y tantos, que se llama París siglo XX, que se escribió en 1863, indica que la fototelegrafía era una especie de transmisión de documentos, un poco el fax, que luego todos estuvimos, y que se podría llegar a hacer a 20.000 kilómetros y que todas las casas estarían conectadas y se compartiría la información. Esto lo dice en 1863, ¿no? Es absolutamente una realidad actual.
100 años más tarde de que el cohete lunar Columbiad, que el bueno de Julio Verne, en De la Tierra a la Luna, pone con 3 hombres en la Luna, 100 años más tarde, los famosos astronautas Aldrin y Collins, en el Apolo 11, con un vehículo que también se llamó Columbia, por aquello de recordarlo, pues pusieron el pie en la Luna. Quiero deciros que él navegaba, globo existía, globo, etcétera, y es decir, que hay una serie de aportaciones y de contribuciones que realmente no debemos, y así lo decía la Pilar, la catedrática, no debemos presentar como que son inventos, ¿no? Porque y realmente Julio Verne siempre ha sido un escritor muy encasillado. Os recuerdo que ni siquiera llegó a ser académico de la lengua en Francia, bueno, por politiquillas y cuestiones más o menos de la época. Pero lo que es interesante decir era un inventor. Yo le preguntaba, ¿era un inventor? Y decía, no, él observaba, desarrollaba, proyectaba, etcétera. Y esto me sirve de introducción porque él pone en boca de Nemo, algunas del capitán Nemo, como sabéis, el capitán del Nautilus, algunas frases interesantes. Decía, no necesitamos continentes nuevos, sino personas nuevas. O en Phileas Fogg, en La Vuelta al Mundo en 80 días, dice, todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacer realidad. Es decir, que yo creo que el hombre tenía esa visión de la innovación, porque yo creo que el concepto de innovación no se manejaba en aquella época de una manera tan como ahora, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentarais un poco, para vosotros, el concepto de innovación es invención, es trabajo en equipo, es la piedra que aparece. Manuel. Gran pregunta. De hecho, Jorge lo ha apuntado brevemente. O sea, por supuesto, la innovación no es un genio inspirado al estilo de Mariano Haro corriendo, o Fernández Ochoa ganando una medalla esquiando en España cuando no esquiaba nadie. Eso es un brote no estructurado de talento puntual, que es maravilloso, pero la innovación, hablando en serio, necesita un entorno, necesita un caldo de cultivo, necesita una base científica importante, necesita medios, necesita recursos, necesita reconocimiento social. Por supuesto necesita apoyo gubernamental y por supuesto necesita empresas privadas que las puedan llevar a la realidad. Es decir, hace falta muchas cosas más allá de la pura inspiración individual, ¿no? Bueno, Julio Verne también, yo tengo que reconocer que cuando me invitasteis a esta ponencia, yo de la vida de Julio Verne no sabía nada, yo solo había leído sus libros y me molesté un poquito en entender la persona, ¿no? Y por ejemplo, hay cosas que me han llamado mucho la atención y viene al hilo de tu pregunta, ¿no? La primera es que él no se consideraba, evidentemente no se consideraba un inventor, pero tampoco se consideraba un novelista, él se consideraba un escritor científico en su época, ¿no? Y de hecho criticaba que en las obras de algunos de sus contemporáneos, pues las cosas que no tenían base científica. Entonces él evidentemente, tiene una componente fantasiosa en sus libros muy importante, pero él se veía a sí mismo como alguien que tomaba, como tú has dicho, elementos científicos y construía una historia sobre él. Bueno, eso nos sirve para entender un poquito bien el concepto de innovación tal como yo lo entiendo, que es, no se trata de la inventiva, sino se trata de saber canalizar los elementos ya, digamos, existentes que fundamentalmente se generan a nivel científico, al menos en el campo del que yo hablo, pero se pueden generar también en otros ámbitos, y los reconecta de una manera distinta, generando una nueva propuesta que de alguna manera mejora, supera y obliga a hacer las cosas de una forma diferente. Y con eso podemos decir que se genera valor, o podemos decir que se genera una ventaja competitiva, o podemos decir que se progresa en términos generales. Entonces, sin ponerle la etiqueta de innovación, la historia de la humanidad fundamentalmente es eso, ¿no? Entonces, por hacer una intervención corta, yo lo que diría es, para mí hay como 3 piezas muy importantes que se conectan una detrás de otra, y seguramente me dejo muchísimas más, ¿eh? Pero la primera, la original, es lo que es la investigación científica. Gran parte de las obras, o sea, Julio Verne escribe en una época, vamos a llamarle tecnooptimista, ¿no? Que, al menos en la primera parte de su vida. Es la época de los grandes desarrollos industriales, del ferrocarril. Es la revolución del vapor. Efectivamente, la propia historia de La Vuelta al Mundo en 80 días es la puesta en valor de cómo los nuevos grandes medios de transporte, el vapor, el ferrocarril, consigue hacer algo que simplemente unas generaciones anteriores hubiera sido impensable. El viaje a la Luna
también se basa en los desarrollos de balística, ¿no? Porque él lo hace con un cañón, con un proyectil, ¿no? Es decir, es una época en la que la humanidad, tiene una confianza ilimitada en el potencial que la tecnología y el desarrollo científico puede proporcionar, ¿no? El propio Julio Verne, al final de su vida, muta un poquito en tecnopesimista, en unas últimas obras que creo que no ha leído nadie, yo no las he leído, yo he descubierto esto en la investigación, esta breve que he hecho para venir aquí, y se convierte ya mucho más sombrío, ¿no? y mucho más desconfiado acerca de todas las grandes obras de Julio Verne que nosotros conocemos y que hemos leído son de la primera parte de su vida, ¿no? Bueno, las tres piezas de las que quiero hablar es la investigación científica, la ciencia. Sin investigación básica es muy difícil que podamos generar todo lo que viene después. La segunda pieza es la innovación como tal, es decir, las personas que sin necesariamente desarrollar, no sé, una molécula nueva, de esto sabe Jorge muchísimo más que yo, o una tecnología nueva, son capaces de conectar esos conocimientos y convertirlos en una propuesta de valor, en un negocio, en una startup, en algo que el mundo es capaz de valorar. Y por último, el negocio, una tercera pieza que no nos tenemos que olvidar. Porque, a ver, sin empresas que fabriquemos, exportemos, vendamos y ganemos dinero y con eso tengamos un incentivo para seguir invirtiendo, seguir contratando y seguir comprando, pues la cadena no funciona. Los ejemplos de sitios que lo están haciendo mejor que nosotros, yo creo que la autocrítica es sana y tenemos mucho que aprender. Son sitios donde estas tres piezas conectan bien y donde en paralelo hay dos fuerzas que impulsan. La primera es el papel importante del Estado. Yo cada vez, cuanto más conozco de la innovación, más importante veo y más clave veo el papel que tiene, vamos a llamarle, la administración en poder hacer que esta cadena funcione. Decisión o sea, política. no solo no necesitamos menos Estado, en esto yo creo que necesitamos más y mejor Estado, ¿de acuerdo? Gran parte de los desarrollos científicos, tecnológicos e innovaciones que vemos en Estados Unidos, en Israel, el fondo, el inicio, el origen, la fuerza matriz, es una decisión política, pública, muy importante. Y luego estamos las empresas, a las que también creo que debemos ponernos nuestra pequeña etiqueta de autocrítica. Las empresas debemos intentar superar el cortoplacismo, la búsqueda del beneficio, digamos, inmediato, ser capaces de elevar la vista y saber invertir con visión de medio plazo, apoyar la innovación, sabiendo que muchas veces pues, nos pasa un poco lo que les pasa a los políticos. Estamos trabajando para los que vendrán después. Ni siquiera nosotros recogeremos el fruto de gran parte de las tecnologías que estamos desarrollando muy innovadoramente en Indra ahora, posiblemente serán negocio de aquí 10 años. Yo igual ni siquiera estoy aquí, ¿de acuerdo? Estamos trabajando ahora sobre tecnologías y decisiones que se tomaron de inversión hace 10, 15 o 20 años. Bueno, por tanto, estas tres piezas, con el papel del Estado y el papel de las empresas, hombre, en España vamos a decir que es manifiestamente mejorable en su conjunto. Y además tenemos que ser un poco autocríticos para poder estimular el cambio. Porque lo que yo tengo claro, y con esto acabo, es que si queremos, y todos estaremos de acuerdo, que queremos una economía española basada en el conocimiento, basada en el valor añadido, que genere empleo de calidad, que genere capacidad de empleo a todas las generaciones de estudiantes que se van graduando, mis hijos, yo tengo 3 hijos, a mí esto es un tema que me preocupa mucho. Claro, el camino no es una economía pues de salarios cada vez más bajos, más dificultad para... O sea, el único camino para conseguir lo que decimos que queremos conseguir es la innovación, el valor añadido, el desarrollo científico, unas capacidades de exportación y de liderazgo a nivel global de nuestras empresas y nuestras administraciones. Por tanto, para mí no es ni siquiera una opción, es una necesidad. Y perdón porque me he extendido quizá un poquito más allá de A mí me ha dado 3 claves básicas, ¿no? Es decir, esos 3 elementos, y además quiero conectarlo con un tema que a mí me preocupaba, porque tengo familia de gente que está en la universidad, investigando en departamentos, en las famosas OTRIs, en las oficinas de transferencia de tecnología, que es un poco también conectándolo con lo que tú decías. Y era, porque has dicho, bueno, la investigación científica, la innovación y el negocio como los 3 elementos clave para construir una cultura de innovación que tenga verdaderamente su capacidad de generar ese valor para la sociedad. Entonces, la investigación científica
tú que creo que, bueno, por su trayectoria profesional y la educación de nuestros chavales, de nuestros hijos y nietos en algunos casos, tiene, en tu opinión, un impacto esencial, y lo vinculo con ese modelo que hemos vivido los que ya peinamos jubilaciones, de investigación científica, oficinas de transferencia en las universidades, y no sabemos qué después, porque la sociedad no es capaz, o digamos el tejido empresarial o social no es capaz o de absorber o de interesarse por esas investigaciones, ¿no? Creo que tienes una experiencia amplia como para conectar estas piezas y ayudarnos a entender un poco errores e incluso o éxitos del pasado, ¿no? En este dominio de la universidad, el conocimiento, etcétera. Bueno, yo efectivamente en Cotec no podemos perder el foco en la fuente principal de las grandes innovaciones y de la disrupción, que es la ciencia, ¿no? O sea, a lo largo de los últimos 400 años, la mayoría de los grandes avances han tenido en su origen un programa de investigación previo. Digo la mayoría, pero no todos. O sea, existe innovación que tiene canales diferentes y, por cierto, en el mundo digital estos canales son cada vez más, digamos, tienen un impacto mayor precisamente en el negocio, ¿no? En esa tercera dimensión de la que hablaba Manuel. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Es decir, por un lado, en España tenemos déficits clarísimos en la transferencia del conocimiento formal, del conocimiento académico a la industria. También es cierto que somos unos recién llegados a la ciencia. España en los años 60 ocupaba aproximadamente la posición número 31-32 en el contexto global de las potencias científicas. Era absolutamente irrelevante. Hoy España es la 10ª potencia científica mundial. Es decir, estamos en ciencia por encima del ranking que nos corresponde como economía. Y eso es un activo que es uno de los grandes éxitos de nuestra democracia. Esto es un tejido que se ha generado en los últimos 30 años. Por tanto, hemos de mejorar, pero también sabiendo de dónde venimos. Debemos ir más rápido que los demás, y lo hemos hecho en ciencia. Hemos superado a 22 países en los últimos 35 años, como he dicho, pero evidentemente tenemos una falta de cultura en nuestra ciencia y también en nuestra empresa, y una falta de comunicación, que es uno de los mantras que siempre se repite. Pero además de reforzar esos canales, tenemos que estar atentos a otros fenómenos que están ocurriendo y que desde luego a Cotec le preocupan y le ocupan, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos que tienen que ver con esa innovación que está generándose en el mundo digital, cuyos protagonistas son chicos muy jóvenes que en algunos casos no han acabado la universidad o ni siquiera la han empezado. Esto es un fenómeno completamente nuevo y está asociado, pues, a tecnologías muy particulares. Por ejemplo, el mundo de los hackers, ¿no? O el mundo de la impresión 3D. Donde resulta que los 10 que más saben del mundo, igual de ellos la mitad no tienen doctorado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque el conocimiento se genera de manera cada vez más rápida, porque hay muchísimo conocimiento y mucha tecnología accesible. De la misma manera que Steve Jobs, sin haber iniciado la universidad, ya estaba en su casa jugando con circuitos en los años 70, porque precisamente en esa zona, en California, había un mercado ya de electrónica, digamos, accesible para un joven interesado y con ciertos recursos. Pues ahora tienen los jóvenes, desde muy jóvenes, acceso a muchísima tecnología muy barata, ¿no? Y esto está dando lugar a fenómenos muy interesantes, ¿no? El propio Zuckerberg o Steve Jobs nunca acabaron la carrera. ¿Significa esto que hay que invitar a nuestros jóvenes a que no hacer los estudios universitarios? Por supuesto que no. De hecho, todo lo contrario. Lo que tendríamos que intentar es que la universidad fuera capaz de absorber estos nuevos fenómenos, ¿no? Y no podemos esperar 15 años a tener el primer catedrático de impresión 3D, porque entonces, cuando esto ocurra, pues habremos perdido el tren, ¿no? Y en esto también la universidad tiene que mover ficha, ¿no? O sea,
tenemos que hacer mejor lo que se supone que la universidad debe hacer y también la universidad tiene que empezar a encajar una realidad, que es que el conocimiento ahora mismo ya no es un monopolio de una élite. Hablábamos antes de entrar, Manuel y yo, sobre lo que supuso la Wikipedia, o ha supuesto la Wikipedia para el negocio de las enciclopedias, ¿no? O sea, es decir, había un montón de gente, vivía de vender enciclopedias, de imprimirlas, y de repente pues se esfuma toda esa posibilidad y el valor, como comentaba Manuel antes de entrar, sigue estando ahí, está en la Wikipedia, pero se ha esfumado todo un sector. Bueno, pues este es el mundo en el que nos tenemos que mover ahora. Es un mundo donde aparecen nuevos retos, algunos, por cierto, seguramente de interés para Bureau Veritas, ¿no? Porque hay un tema también relacionado con la certificación del conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento ya no es parte de una élite y esto tiene ventajas, pero también se producen fenómenos donde hay que saber distinguir las fuentes veraces del conocimiento, ¿no? Qué interesante. Todos estos son retos que tendremos que afrontar en el futuro, ¿no? O que de hecho debemos empezar a afrontar ya.